Hola, mi nombre es Javier García y en este vídeo vamos a hablar de otro periférico muy importante, que son las impresoras. Impresoras hay de varios tipos. Hay algunos tipos especiales que hoy en día, pues prácticamente a lo mejor la mayoría de gente no las utiliza. Pero luego tenemos una serie de tipos de impresora, fundamentalmente tres, que son de las que vamos a hablar especialmente. Tendremos, por una parte, las impresoras matriciales. Este tipo de impresoras son las más antiguas. Vamos a ver algunas de ellas. Aquí, por ejemplo, buscaremos impresora matricial. Son las de este tipo. Aquí aparecen varios modelos. Ya os digo, son unas impresoras bastante antiguas. No son las primeras que aparecieron, todavía había otras un poco más antiguas que estas, como podían ser, por ejemplo, las impresoras de rueda de margarita, que utilizaban un sistema de impresión, pues como si fuese una especie de máquina de escribir eléctrica. Aquellas básicamente solo servían para imprimir textos. Y si queríamos cambiar el tipo de letra, pues teníamos que cambiar la rueda. Vamos a comentar brevemente un modelo para que veáis. Pero estas ya están en desuso. ¿Vemos? Si las vemos por fuera, el aspecto es parecido, pero utilizaban estos elementos para generar los caracteres. Era una rueda que iba girando, a ver si la podemos ampliar un poco, y en cada uno de estos, por decirlo de alguna manera, pétalos de la margarita, llevaba un carácter, como si fuesen las letras de una máquina de escribir eléctrica. Estas pues no nos ofrecían demasiadas prestaciones más que únicamente para imprimir texto. Las impresoras matriciales sí que, aunque sean antiguas, hoy en día se siguen utilizando. Sobre todo porque tienen algunas características que otras no tienen. Este tipo de impresoras no son baratas. Hubo una época en la que sí, que al aparecer otras de otras tecnologías bajaron de precio, pero hoy en día no son tan baratas. ¿Por qué? Porque se ha visto que hacen ciertas cosas que las otras no pueden hacer. Por tanto, el que las necesita, pues va a tener que comprarlas, aunque sean más caras. De ahí que el precio no esté tan barato como cabría esperar. Son ruidosas. Estas impresoras meten un ruido bastante característico, ese ruido que hemos oído muchas veces que hace ñec, ñec, ¿no? Pues estas son las que lo hacen. Eso es debido a que son impresoras de impacto. Al ser impresoras de impacto, quiere decir que hay algún elemento que impacta sobre el papel. Por eso hacen ese ruido. Aquí vamos a ver el sistema que utilizan. Tenemos impresión matricial. Y nos enseña que las letras, en este caso, están formadas por una serie de puntos. Estos puntos están sobre una matriz de puntos en las que, a ver si podemos ver algún ejemplo, aquí tendríamos lo que sería el cabezal de impresión, que estaría pues formado por una serie de agujas, y esas agujas golpean sobre una cinta, y esa cinta a su vez golpeará sobre el papel. Donde la aguja ha marcado, aquí vemos por ejemplo
pues un carácter formado por puntitos. Entonces, donde la impresora ha marcado, aparece impreso en negro. Donde no ha marcado, pues queda en blanco. De esa manera es como funciona. Este sistema lo que hace es que estas impresoras vayan imprimiendo línea a línea, con lo cual son más lentas, no tienen la mayoría de ellas una calidad demasiado alta y además esa calidad es, digamos, no es uniforme. Es decir, ¿por qué? Porque cuando la cinta es nueva imprime pues bastante negro, pero si la cinta ya empieza a estar un poco desgastada, pues cada vez va imprimiendo menos, cada vez menos, hasta que casi apenas se ve lo que han impreso en el papel. Entonces, podríamos plantearnos si son caras, lentas, ruidosas y la calidad que ofrecen no es demasiado buena, ¿por qué todavía se siguen vendiendo? Pues porque tienen una característica muy importante, sobre todo a la hora de trabajar a nivel de empresa. Una de esas características es que permiten utilizar papel continuo. Vamos a mover un poquito esto para acá para que lo veáis bien y me muevo yo también un poco. ¿Veis aquí? Este modelo de impresora utiliza este papel continuo. Este papel va muy bien, sobre todo a la hora de trabajar en empresas, porque permite tener formularios ya impresos y no tener que andar cambiando hojas, sino que desde una caja en la que está metido todo el papel que ya viene ya preimpreso, pues va pasando y a través de unos engranajes que enganchan ese papel, que lleva unos agujeritos aquí en los laterales, ese papel es arrastrado y va haciendo que después se pueda ir imprimiendo. Una ventaja que tienen también, que es la más importante, más incluso que el poder utilizar papel continuo, es que ese papel, tanto si es continuo como si no lo es, al ser, digamos, impresoras de impacto que golpean el papel, una es más fuerte que otra y por tanto permitirán hacer más o menos copias, pues lo que nos permiten es ir imprimiendo de una sola vez un original y varias copias. Con lo cual, por ejemplo, pues para entregarle un original al cliente y quedarse una o dos copias para la empresa, suele ser una cosa bastante cómoda. No hay que imprimir 3 veces el mismo documento, sino que con imprimirlo una sola vez ya imprimimos original y copia. Como os decía, básicamente este tipo de impresoras han quedado relegadas a las empresas y ya no a todas, porque muchas prefieren ya optar por otros sistemas de impresión más cómodos y que ofrezcan una mayor calidad. Vamos a hablar ahora de otro tipo de impresoras, que son las impresoras de inyección. Vamos a verlas. Impresora de inyección. Este tipo de impresoras ya son más modernas y son, digamos, una evolución de las otras, de las matriciales que ya hemos comentado. Este tipo de impresoras son unas impresoras ya de carácter, digamos, más general. El sistema que utilizan de impresión es parecido al de las otras, las matriciales, es decir, también utilizan una matriz de puntos para generar los caracteres. Lo que ocurre es que esa matriz de puntos suele ser más fina que en las otras, tiene más agujeritos y permiten generar caracteres que tendrán mucha más definición, con lo cual la calidad de la impresión es mucho mejor. También este tipo de impresoras, la mayoría de ellas, admiten el uso de cartuchos de color, lo cual pues nos va a permitir utilizarlas para diferentes propósitos y nos van a permitir, además de imprimir textos, pues también imprimir gráficos en alta calidad.
Las impresoras matriciales también permitían imprimir gráficos, pero la calidad que ofrecían no era demasiado alta, con lo cual pues nos podemos encontrar con que nos haga franjas o eso. En este tipo de impresoras, si la impresora es de una calidad, digamos, mediana, pues ya nos va a ofrecer una impresión de bastante calidad, que nos va a permitir incluso imprimir fotografías. Cuidado, porque estas impresoras también tienen sus inconvenientes. Son o suelen ser más rápidas que las matriciales. De todas formas, aún así, no son muchas veces las impresoras más rápidas. Permiten utilizar cartuchos de color, pero debemos de tener bastante cuidado con el modelo de impresora que nosotros vamos a elegir. Yo suelo recomendar que antes de adquirir una impresora hagamos un estudio de nuestras necesidades y veamos cuál de ellas se adapta mejor a lo que nosotros necesitamos. Hay varias marcas de impresoras. Las más habituales suelen ser las de la marca HP y las de la marca Epson. De estas solemos encontrar consumibles en la mayoría de tiendas, con lo cual no solemos tener demasiados problemas a la hora de encontrar suministros. Entonces, con esto, ya os digo, hay que intentar, si puede ser, adquirir una impresora que tenga facilidad luego a la hora de comprar los consumibles, ya que la impresora la compramos una vez, pero los consumibles tendremos que comprarlos constantemente. No debemos de fiarnos del precio de los cartuchos simplemente por el valor de ese precio. ¿Por qué? Porque podemos decir, es que hay cartuchos de una determinada impresora que son más baratos que los de la otra. Ya, pero a lo mejor también son más pequeños. Deberemos de tener en cuenta ese factor porque a veces un cartucho más caro nos puede durar más tiempo. Otra cosa que deberemos de tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de impresoras es cuántos cartuchos utiliza y si eso me va a beneficiar o no me va a beneficiar. Muchas veces los vendedores de impresoras nos aconsejan que compremos una impresora que tenga los 4 colores por separado. Por aquí parece que hay una que parece que los lleva. Aquí da la sensación de que lleva como 4 cartuchos. Vemos que puede haber algunas, incluso algunas que lleven hasta más colores. Vamos viendo muchos modelos. Vemos aquí, esta por ejemplo, pues lleva varios cartuchos para imprimir. En concreto parece que lleva 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 cartuchos. Estos suelen ser impresoras que ofrecen una calidad fotográfica y que son adecuadas para cierto tipo de trabajos. El usuario medio va a utilizar impresoras que van a emplear básicamente 4 colores, que son el cian, el magenta, el amarillo y el negro. El cian sería este, el que es azul, el magenta, que es un color rosa fuerte, el amarillo y el negro. Con estos 4 colores básicos, en principio, suele ser suficiente para generar el resto de colores. ¿Qué ventaja presenta una impresora que lleve los cartuchos de color por separado? Pues la ventaja fundamental es que si se nos acaba el cartucho de amarillo, pues solo deberemos de cambiar el cartucho amarillo. Y podemos seguir empleando los otros hasta que se agoten. ¿Qué problema presenta esto? El problema que presenta es el siguiente. Y es que, aunque nos parezca lo contrario, salvo que nosotros
hagamos un uso especializado de esa impresora. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos trabajando en una empresa y esa impresora en color la empleamos para imprimir, por ejemplo, las facturas. Si casi siempre lo que imprimimos son las facturas y resulta que en la empresa tenemos un logo que es de color azul y el resto de la factura va en negro, básicamente el color que gastaremos será el azul y el negro, con lo que los otros, pues o no los gastaremos o los gastaremos muy poco. En esos casos sí que podíamos notar bastante el ahorro al tener que cambiar únicamente el cartucho que se ha agotado. Si por el contrario nosotros lo que hacemos es un uso genérico de la impresora y la empleamos para imprimir un día unas cosas, otros días otras, pues unos días gastaremos más el color azul y otro día gastaremos más el amarillo, con lo cual, para cuando se me acabe uno de los cartuchos, los otros ya estarán a punto también de agotarse, lo cual, pues, no me va a suponer ninguna ventaja, sino más bien a veces hasta un inconveniente, cuando me toca cambiar cartuchos de tinta, porque resulta que se me acaba el azul, me voy a la tienda y compro el cartucho azul. Lo ponemos y al cabo de 2 días se acaba el amarillo. Y tengo que volver a la tienda y comprar otra vez el cartucho amarillo. Con lo cual al final estamos comprando todos los cartuchos, igual que si la impresora llevase un cartucho de negro y otro con los 3 colores integrados en el mismo. Básicamente no solemos obtener grandes ventajas si el uso que hacemos es un uso de tipo general. Un consejo que os doy es no sustituir el cartucho hasta que realmente veáis que la impresora ya no imprime. Lo digo porque muchas veces los fabricantes de impresoras son muy pillos y nos dicen, sustituye el cartucho de tinta, cartucho agotado, y vosotros veis que aquello sigue imprimiendo. Yo esperaría hasta que ya dejase de imprimir. En este tipo de impresoras, cuando alguno de los colores ya se ha agotado, lo notaréis enseguida. No es que vaya perdiendo poco a poco como hacían las otras impresoras, las matriciales, que la cinta se iba desgastando poquito a poco y no nos íbamos dando cuenta. Aquí lo notaréis enseguida. Uno de los colores de repente empieza a agotarse, te imprime 3 o 4 líneas y a la cuarta o quinta ya no imprime. Otro consejo, y este sí que es bastante importante y os facilitará bastante el trabajo, os evitará quebraderos de cabeza. Os recomendaría que averiguaseis si la impresora que vais a comprar os permite imprimir con alguno de los cartuchos ya agotados. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces nosotros necesitamos imprimir cualquier cosa, fundamentalmente lo que más hacemos es imprimir en negro. Pero hay algunos modelos de impresoras que si resulta que se le ha acabado, por ejemplo, el color amarillo, hasta que no le pongo el color amarillo no me deja imprimir, aunque solo tuviera que imprimir en negro, lo cual me puede fastidiar bastante, sobre todo si tengo que imprimir algo con urgencia y no necesito ese cartucho de color. Para esto, no sé si habrá alguna excepción, es posible que sí. Yo he trabajado con varias marcas de impresoras, pero para eso las impresoras HP, la mayoría de ellas, permiten imprimir con un solo cartucho. Mientras que, por ejemplo, las Epson, para eso son un poco más fastidiosas y puede ser que haya algún modelo que sí que permita imprimir solo con algún cartucho aunque los restos estén agotados, pero muchas veces las Epson se suelen quedar bloqueadas. En cuanto a calidad de impresión, suelen ser más o menos iguales. Habrá modelos de HP que impriman mejor que algunos de Epson y algunos de Epson que impriman mejor que algunos modelos de HP. Me estoy refiriendo a estas dos marcas porque son las dos que más abundan en este mercado. Sí que os aconsejaría que no os dejaseis llevar por la emoción al encontrar una impresora un día en una gran superficie, que es donde generalmente la soléis encontrar, de la marca Lexmark. No quiere decir que esas impresoras impriman mal. Las veréis
y están súper baratas. Cuando digo súper baratas, quiere decir que podéis encontrar impresoras por 10 o 15 euros, ¿no? Podéis encontrar impresoras baratísimas, ¿eh? Que decís, pero ¿cómo puede ser una impresora de este precio? Como la veis tan barata, pues decís, pues me la llevo, ¿no? Bueno, he dicho 10 euros, no sé si tan baratas, pero vamos, que muy, muy, muy baratas, ¿eh? Es decir, por 20 o 25 sí que las hay, ¿no? Os arrepentiréis. ¿Por qué? Porque luego las tintas serán carísimas y más difíciles de encontrar que las otras. Con lo cual, lo que hemos ahorrado en la impresora, pues lo acabaremos pagando con otro tipo de cartuchos. Más cosas en relación a esto. Yo no suelo recomendar utilizar este tipo de impresoras para imprimir fotografías de forma habitual. Una cosa es que en un momento dado tengamos que imprimir una foto, pues la imprimimos y ya está. El coste de impresión de este tipo de impresoras es bastante elevado. Entonces, yo os aconsejaría mejor, según lo que tengáis que hacer, que compraseis otro tipo de impresora. Si tenéis que imprimir y son fotos, casi os aconsejo que llevéis las fotos a una tienda de revelados de fotografía que os saldrá entre 3 y 4 veces más barata cada copia y además seguramente os las darán en un papel de calidad superior, más grueso. El revelado muchas veces se hace con químicos, lo cual da lugar a una mayor duración de la fotografía y en definitiva suele salir mejor tanto de calidad como de precio. Estas son para imprimir fotografías de forma puntual. De todas formas, si las vais a emplear para imprimir fotografías, para obtener los mejores resultados, vais a tener que emplear algunos papeles fotográficos que son más caros, ¿eh? Con lo cual también encarecerán. Aparte de por la cantidad de tinta que vais a tener que utilizar, os encarecerá por el coste del papel. Una cosa muy importante también de estas impresoras es que conviene que averigüéis si vuestro modelo permite imprimir en modo borrador o modo rápido, o suelen llamarse de alguna de esas maneras, modo draft a veces. Es un modo de impresión que permite imprimir mucho más rápido y que gasta mucha menos tinta. Muchas veces, según el tipo de trabajo que tengamos que hacer, impreso en esa calidad va a ser más que suficiente y vamos a notarlo bastante en el ahorro de tinta. Básicamente, de estas impresoras, pues creo que más o menos lo hemos comentado todo así por encima. Bueno, una cosita que se me olvidaba. Estas impresoras también resulta que nos permiten muchas veces utilizar cartuchos rellenables. Podéis utilizarlos, eso ya depende de vosotros. Si veis que la calidad que os ofrecen esos cartuchos es suficientemente buena, pues adelante, el coste os saldrá por impresión más barato que si utilizáis los cartuchos originales. Sí que debéis saber que normalmente el uso de ese tipo de tintas anula la garantía del producto. Es decir, si sufre una avería y lo lleváis al servicio técnico y detectan que habéis utilizado tintas que no son las originales, probablemente el coste de la reparación no os lo cubrirá la garantía y tendréis que pagarlo. Respecto a los modelos de impresoras, deciros otra cosa. Hemos hablado de dos marcas importantes, que son HP y Epson. Normalmente, en las impresoras de inyección se diferencian, ya os digo, puede haber alguna excepción con algún modelo en concreto, pero se diferencian en lo siguiente. Las impresoras HP suelen tener unos cartuchos un poquito más caros que los de Epson. Ya os digo que puede haber excepciones. Esto es debido a que en las impresoras HP el cabezal de impresión se suele encontrar en el propio cartucho, mientras que en las impresoras Epson el cabezal de impresión se encuentra en la impresora. Si se os estropea el cabezal de impresión, es una de las averías más caras de la impresora y probablemente os saldrá más caro repararla que comprar una nueva, ya que el coste de una impresora de estas de inyección de tinta puede rondar unos 45 o 50 euros. Entonces,
ya la reparación seguramente os saldrá más cara. Si utilizáis tintas de estas que son reciclables o rellenables, pues si se os estropea el cabezal de la impresora, pues si está en la propia impresora, os encontraréis con que tendréis que repararlo y nos queda más remedio. Mientras que en las HP, la ventaja que presentan en este sentido es que si se me estropea el cabezal, cuando cambio de cartucho, ya vuelvo a tener un cabezal nuevo. Por tanto, me ahorro esa reparación tan costosa. Entonces, ya os digo, el uso de ese tipo de tintas. A ver, el hecho de usar también las tintas originales no exime de que no se vaya a producir alguna avería. Este tipo de impresoras, el problema que suelen presentar es que si no imprimimos muy a menudo, a veces las tintas se secan. Y si se nos secan, pues a veces puede darnos problemas a la hora de imprimir. Yo lo que os aconsejaría sería que tuvieseis un documento de prueba en el que hubiese un trocito de color negro, un trocito de color azul, un trocito amarillo y un trocito de color magenta, y que cada cierto tiempo, pues sobre todo si no habéis empleado la impresora, si la vais empleando habitualmente no hará falta, pero si hace tiempo que no la utilizáis, imprimís una vez ese documento, así utilizaréis un poquito cada uno de los cartuchos y así la tinta siempre estará fresca. Vamos a hablar ahora de otro tipo de impresoras, que son las impresoras láser. Vamos a ver. Las impresoras láser han bajado mucho de precio. Las tenemos también en blanco y negro y en color. Si sobre todo necesitamos nosotros imprimir en blanco y negro, pues sí que os recomendaría el adquirir una de estas impresoras. Han bajado también mucho de precio y a partir de unos 60-70 euros podéis encontrar impresoras de estas ya en el mercado. Evidentemente las hay más caras, igual que de inyección también las hay más caras. Pero para un uso doméstico, pues por ejemplo, una impresora así, yo tengo una de estas y me da un resultado estupendo. El coste por copia es muchísimo más barato que una impresora de inyección. Ocupan también poquito espacio, porque hoy en día ya veis que las hay compactas, evidentemente también las hay más grandes, pero hay muchas de estas impresoras que son compactas y nos permiten, pues eso, imprimir a una velocidad bastante alta. Normalmente las impresoras láser imprimen a una velocidad más alta que las impresoras de inyección, ya que imprimen página a página y no línea a línea. Y pueden utilizar también papeles más finos para imprimir, ya que en vez de utilizar tinta líquida, utilizan cartuchos de tóner. Vamos a ver para que veáis cómo son. Que son de más capacidad de tóner. ¿Veis? Aquí aparecen unos cartuchos para impresora en color y por aquí pues algún cartucho para impresora en blanco y negro. Estos de aquí, por ejemplo, serían de blanco y negro, estos también, es decir, tienen una mayor capacidad que los otros, por lo tanto nos durarán muchísimo más. Aquí sí que os digo que yo, por ejemplo, en la impresora láser, pues sí que utilizo cartuchos de estos ya manufacturados ya previamente, reciclados, por decir de alguna manera. Hay que decir que el uso que yo hago de ella es básicamente para el tema de impresión de facturas y poco más. Entonces, no me ha planteado ningún problema el usar ese tipo de cartuchos. Si vieseis que no os va bien, pues utilizaríais los originales. Este tipo de cartuchos lo que tienen es que, pues,
salen mucho más baratos, incluso a veces tienen una mayor capacidad. Para que nos hagamos una idea, un cartucho de estos reciclados puede estar a lo mejor por 25 o 30 euros, incluso más baratos, mientras que el cartucho original a lo mejor estará por 60 o 70 euros. Ya eso ya depende de cada uno. Sí que os aconsejaría, sobre todo si tenéis una impresora de inyección de tinta, que si vais a comprar cartuchos de los reciclados, hagáis lo siguiente. Estoy hablando de las de inyección de tinta, no de las láser. En las de inyección de tinta, os recomendaría que de vez en cuando compraseis un cartucho original. Cuando vosotros habéis comprado la impresora, esa impresora venía con un cartucho ya de prueba, que suelen durar muy poco. No debéis de fiaros del número de hojas que os dice que podéis imprimir con un cartucho, porque esos números que ha hecho el fabricante están basados en un 5% de cobertura de la hoja. Eso quiere decir que si nosotros cogiésemos una hoja DIN A4 y la dividiésemos en 20 partes, pues esas partes tenían aproximadamente una altura de 1,5 cm. Pues el valor del número de hojas que nos permite imprimir está basado en imprimir únicamente ese 1,5 cm de esa hoja. Es decir, hay que pensar que cuando nosotros imprimimos texto, la mayor parte de la hoja queda en blanco. También hay que decir eso. Pero que no lo empleéis para imprimir con fotografías, porque entonces ahí hay que cubrir mucho más y ya nos salimos de esos parámetros que ha establecido el fabricante como promedio. Entonces, lo que sí que os aconsejaría es, si compráis una impresora de inyección de tinta, os va a venir ya con unos cartuchos originales, pues os recomiendo que a esos cartuchos, si los vais a llevar a rellenar en la tienda, muchas veces os van a decir, bueno, me dejan los cartuchos que tú traes y te llevas otros y así ya no tienes que esperar. Yo os recomiendo que no hagáis eso. Os recomiendo que cojáis esos cartuchos que tenéis vosotros nuevos, les hacéis una marca y les decís que os rellenen esos. Es igual si tenéis que esperar o volver más tarde. Cuando volváis, os fijáis en que los cartuchos que os dan sean los que vosotros ya habíais marcado. ¿Qué ventaja presenta eso? Que ese cartucho que vosotros habéis llevado estaba recién estrenado prácticamente, es decir, venía nuevo de fábrica. Entonces, la calidad de impresión será seguramente mucho mejor que la de un cartucho que ya haya rodado por 300 impresoras. Yo lo que os recomiendo es que os rellenen ese mismo cartucho unas cuantas veces y cuando ya haya hecho unas cuantas veces que lo habéis rellenado, si veis que ya la calidad de impresión ha descendido, os volvéis a comprar otro cartucho original, en ese momento empleáis el original y cuando tengáis que volver a rellenarlo, os volveré a llevar ese que habíais comprado que tiene, digamos, un solo uso y no habrá pasado ya por un montón de impresoras. Lo que os decía, también en cuanto a la impresión láser, es que el coste por copia es muchísimo más barato, lo cual afecta a nuestro bolsillo y además, también si es necesario, podemos imprimir en color, siempre y cuando nuestra impresora nos permita hacerlo. Si es una impresora de color, pues podemos hacerlo. Evidentemente, el coste de los consumibles de una impresora en color será más caro que el de una en blanco y negro, pero también hay que decir que esas impresoras que antes tenían un precio desorbitado, hoy en día han bajado mucho de precio. Por unos 250 euros, incluso menos, ya podéis adquirir una impresora láser en color. Bien, este tipo de impresoras permiten imprimir a doble cara y son silenciosas, rápidas, en definitiva, son bastante cómodas. Si tenéis que imprimir mucho, no lo dudéis. Conviene que adquiráis una impresora láser. Por último, para acabar ya con las impresoras, vamos a hablar de lo que son las impresoras multifunción. Una impresora multifunción, vamos a ver,
las encontramos tanto en inyección de tinta como en láser. En ambos casos vamos a poder utilizarlas. Son impresoras como estas de aquí, que además de imprimir, incorporan un escáner. Ese escáner pues nos va a permitir digitalizar diferentes tipos de documentos. Mucho cuidado, a ver, porque aquí precisamente aparece un modelo que puede que os llame la atención a muchos. Es este de aquí. Es una impresora HP multifunción que es compacta. He dicho este modelo, podéis encontrar a lo mejor otros de otras marcas o de la misma que también tengan características similares. Este modelo, aunque os puede llamar bastante la atención, tanto por el precio, porque creo recordar que es bastante económica, como por el espacio que ocupa, porque es muy compacta, a mucha gente le llama la atención y se la compra. Cuidado, en principio no es que vaya mal, pero hay un detalle que deberíamos de tener en cuenta. Normalmente las impresoras multifunción llevan por aquí una tapa que se levanta. Esa tapa que se levanta nos permite escanear documentos con la tapa levantada, lo cual quiere decir que si tengo que escanear, por ejemplo, una hoja de algún libro o alguna cosa así, pues me va a permitir hacerlo. Esta otra, el problema que tiene es que al no llevar tapa, sino que lleva aquí una ranura por la que se inserta el original y sale por el otro lado, pues para según qué originales de ciertos tamaños que a lo mejor sean muy pequeñitos como una fotografía, pues ahí podríamos a lo mejor tener problemas. Libros no podremos escanearlos porque al no llevar tapa no puedo meter el libro por ahí. O sea, es un factor a tener en cuenta porque muchas veces adquirimos la impresora por lo compacta que es sin pensar en los inconvenientes que pueda presentar luego a la hora de escanear. Entonces, pues hoy en día las impresoras multifunción, tanto si son láser como si son de inyección de tinta, es una alternativa económica y práctica que nos sirve para un propósito general, para imprimir cosas del trabajo, para imprimir trabajos del colegio de los niños, para escanear documentos, etc. En principio son unas impresoras, podríamos denominar, de tipo todoterreno, que pues en un solo dispositivo nos permitirá tener impresora, escáner, fotocopiadora también y muchas veces hasta fax. Hoy en día el uso del fax está quedando un poquito ya desfasado y sí que os recomiendo que no utilicéis este tipo de impresoras para hacer fotocopias, porque el coste de la tinta suele ser elevadísimo, porque además los fabricantes son un poco pillos y entonces no le suelen poner un modo económico a la posibilidad de hacer las fotocopias. Así como a lo mejor a lo que era la opción de imprimir, sí que tenéis la posibilidad de imprimir en modo económico, cuando hacéis la fotocopia, pues suele venir con unos ajustes de fábrica que normalmente no se pueden tocar, que consumen gran cantidad de tinta, con lo cual ahí las fotocopias os pueden salir bien caras. Bueno, espero haber cubierto, digamos, el tema de las impresoras y haberos aclarado cualquier duda que hubieseis podido tener sobre este periférico que, aunque hoy en día no se usa a lo mejor tanto como antes, ya que muchas cosas ya no tenemos que enviarlas impresas, sino que con el correo electrónico podemos enviarlos sin tener que imprimir, pues hoy en día todavía se siguen utilizando. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.